Bueno, buenas tardes. Vamos a hablar hoy sobre la metodología PRINCE2. Bueno, entonces, digamos que es una metodología que surge en los años 80, su primera versión, que tenía un enfoque más hacia proyectos informáticos, pero ya en el año 96, diversas organizaciones, tanto públicas, consultores, privadas, unificaron criterios para poder aplicar esa metodología a diversos tipos de proyectos. Surge en Gran Bretaña y contempla, digamos que es una metodología que pretende atender esos proyectos que tienen una alta incertidumbre para que puedan ser gestionados en ambientes controlados. Digamos que Prince2 contempla el proyecto como una organización temporal que ha sido creada con el propósito de desarrollar uno o más productos de acuerdo con un caso de negocio. Digamos que es como una de las definiciones formales de que el proyecto es una organización temporal que es creada con el propósito de desarrollar uno o más productos de acuerdo con un caso de negocio. Digamos que los procesos es una metodología que se basa para gestionar los proyectos con base a procesos centrados en la organización y en donde se lleva un control riguroso desde la fase de inicio hasta la fase de cierre del proyecto. De manera eh, general, podemos decir que Prince2 es una metodología de gestión de proyectos que se caracteriza por su flexibilidad, adaptabilidad y el control desde el principio a fin de todos los procesos de la organización. Esta metodología contempla diversos elementos clave, como lo son los principios, unas temáticas y unos procesos, y obvio que todo surge en un entorno que también se debe atender y que se debe contemplar a la hora de gestionar esos proyectos. Y todo esto pues, está articulado con las áreas para la dirección y administración del proyecto, áreas como la planeación, el desarrollo, el control y el cierre. Pero vamos a mirarlos. Desde los principios, que es el primer elemento de la metodología, tenemos la justificación comercial continua, ¿cierto? Entonces ahí nos dicen, o en qué consiste ese principio, en que se debe tener una necesidad real, una necesidad clara, se deben establecer las ventajas realistas definidas por el cliente y tener también una evaluación detallada de los costos. Para poder visualizar esa justificación comercial, eso se realiza o se evidencia en un documento que se llama el caso de negocio, donde pues, se establecen algunos elementos como cuáles son los objetivos del proyecto, quién va a ser el cliente final, cuáles son los beneficios, el análisis de costos, análisis de retorno a la inversión y demás. Entonces, en ese documento vamos a encontrar esa justificación comercial del proyecto, de la viabilidad. Eh, Otro de los principios es el aprendizaje a partir de la experiencia. Entonces, es una metodología que nos invita a la mejora continua. ¿Sí? Con base a la experiencia, pues, aprender de esas experiencias pasadas e ir incorporando esos cambios en los nuevos proyectos, en las nuevas etapas que van surgiendo. Entonces, está orientado a la mejora continua a partir de las experiencias. Otro principio son las funciones y responsabilidades claramente definidas. Entonces, nos dice que desde el principio se deben definir cuáles son esas responsabilidades, esos roles, esas tareas que se van a desarrollar, los diferentes actores involucrados en el proyecto. La gestión por fases, entonces, digamos que los proyectos se van a desarrollar en fases concretas, fases de trabajo concretas, donde se invita a hacer una revisión periódica para registrar esas lecciones aprendidas, para determinar cómo avanza el proyecto con base a esos requerimientos iniciales que se han definido. Otro principio es la gestión por excepción. Entonces aquí nos invita o nos dice que deben existir unos niveles de intervención, ¿cierto? Que como esa estructura jerárquica que debe existir para gestionar el proyecto de manera adecuada. Entonces, desde el nivel de gobierno, que es la dirección ejecutiva, desde el nivel de gestión, que allá aparece el director del proyecto o el gestor del proyecto, y el nivel de entrega, es donde están los responsables, ahí está el equipo del proyecto, pues que son los responsables de hacer esa entrega o de realizar esas acciones para que esos entregables cumplan con esos requerimientos, entregables o esos productos. Eh, bueno, aquí también nos invitan a que las métricas, o sea, se deben contemplar en unas métricas de referencia, o sea, tener claro cuáles son las características que van a tener esos productos, esos entregables desde las fases tempranas o las fases iniciales del proyecto. Y pues se va a designar una responsabilidad, una supervisión en cada una de esas fases. Eh, otro principio es la gestión de la calidad. Entonces, se contempla, como es una metodología que siempre está priorizando la mejora continua y obvio que también la calidad, entonces se deben realizar inspecciones de manera periódica, donde se verifique que se está dando cumplimiento a lo que se comprometió conforme a los requisitos y demás. Entonces, el análisis de la calidad es prioritario y con ese propósito de determinar si se está dando cumplimiento en función a los requisitos. La adaptación al cambio, entonces, el modelo, bueno, ha tenido varias críticas, como todos los marcos de trabajo y modelos y metodologías, pero esta nos invita a poder adaptar esas necesidades del proyecto cuando vayan surgiendo, ¿sí? Conforme a determinar niveles de supervisión y planificación adecuados, que vayan moldeando las características propias del proyecto. Otro de los elementos de la metodología son los procesos. Entonces, entendiendo que los procesos pues, es ese conjunto estructurado de actividades que están diseñadas para lograr un resultado específico. Digamos, esas actividades están interrelacionadas, ¿no? Y pues, están diseñadas para lograr un resultado concreto, donde hay unas entradas, hay unos procesos de transformación y hay unas salidas. Dentro de esos procesos
que contempla la metodología de Prince2, tenemos la puesta en marcha del proyecto, la dirección del proyecto, el inicio del proyecto, el control de la fase, gestión de la entrega de productos, la gestión de los límites de la fase y el cierre del proyecto. Entonces son 7 procesos. Vamos a chequearlos un poco. Entonces, dentro de la puesta en marcha, o también se conoce como preproyecto, entonces ahí se establecen las razones para llevar a cabo el proyecto. Entonces se asigna el equipo de trabajo, o el equipo de proyecto, perdón, y se crea el plan de esa fase inicial. ¿Listo? Entonces ahí se desarrollan todas esas actividades para determinar cuál es la justificación, para determinar la justificación comercial del proyecto. Entonces aquí la podemos contemplar. Esa es el primer proceso, la puesta en marcha, donde vamos a establecer, a desarrollar esas actividades para definir, para poder justificar esa acción comercial del proyecto, el por qué hacerlo, en términos de rentabilidad, aunque también se aplica para proyectos sociales, ¿no? Esta es una metodología que se usa mucho en la parte pública, en Inglaterra, Gran Bretaña, todas esas zonas. Y otras entidades también la utilizan. El segundo proceso es la dirección del proyecto. Entonces, existe un comité de proyecto que es el que autoriza cuáles son las etapas que se van a desarrollar en el proyecto, ¿cierto? Teniendo en cuenta ese principio de gestión por excepción, de esos niveles, de esa estructura, ¿cierto? Entonces, ese comité es el que va a determinar, va a autorizar que el proyecto se pueda gestionar de manera general, a través de ese nivel jerárquico, de esa gestión por excepción. Entonces, aquí el comité revisa y evalúa el resumen del proyecto. Entonces, en esta fase inicial de puesta en marcha, se desarrolla un documento que es ese resumen del proyecto, y acá en esta segunda fase, pues el comité lo revisa, lo evalúa, determina si esa justificación comercial es viable, es aceptable, y pues lo aprueba o no lo aprueba, ¿cierto? Entonces ahí el comité decide qué hacer, qué organizar, ejecutar, para cada proyecto aprobado, cómo se va a delegar ese gestor. Entonces eso es lo que se hace en ese proceso de dirección de proyecto. En la, en el proceso de inicio del proyecto, entonces aquí ya definimos, digamos que ya como que consolidamos más el caso de negocio, definimos el producto del proyecto, la calidad, la línea de tiempo, los costos, los riesgos, se comprometen los recursos necesarios, se prepara la documentación del inicio. Entonces aquí se crea el plan del proyecto y ya se consolida, se perfecciona el caso de negocio. Entonces aquí lo podemos ver en la imagen. Entonces la puesta en marcha, aquí ya el inicio del proyecto. La dirección del proyecto se va a desarrollar durante todo el ciclo de vida del proyecto, ¿cierto? Y esto sí, algunos por una única vez, otros de manera eh, continua en diversas fases. Listo. El, el cuarto proceso, que es el control de fase. Entonces, tenemos claro que en esta metodología los proyectos se van a dividir en etapas para que se puedan gestionar de manera eficiente y se puedan controlar de manera adecuada, ¿cierto? Entonces, ahí el gestor de proyecto, el director de proyecto, asigna y controla el trabajo, toma las acciones correctivas que haya lugar, observa cambios, comunica con las partes interesadas y pues ahí hay que presentar informes, ¿no? Entonces, ese control que se debe presentar para determinar que no hayan no conformidades, que no hayan desviaciones, que todo esté marchando conforme al requerimiento. Entonces, aquí es uno de los procesos donde más participación va a tener el project manager o el gestor de proyecto, el director de proyecto. El quinto proceso es la gestión de entrega de productos. Entonces aquí ya el equipo de proyecto, entonces digamos que ahí ya van a desarrollar esos paquetes de trabajo, ya es donde se empieza a consolidar y a consolidar esos entregables, esos productos, donde se completa el trabajo. Listo. Y aquí también lo podemos ver en la gráfica. ¿Listo? El sexto proceso es la gestión de los límites de las fases. Entonces, aquí se evalúa, digamos, recordemos que esta metodología invita mucho a hacer un control riguroso. Entonces, se evalúa la fase actual, se elabora el plan de la fase siguiente, conforme de pronto aquellas cosas que se pueden mejorar, y pues se van presentando informes al final de la fase y el plan de la fase siguiente para ir valorándolos desde el comité también, desde el comité del proyecto. Es como la parte más alta de la jerarquía del proyecto. Recordemos de esa gestión por excepción y los niveles. Y el séptimo proceso es el cierre del proyecto. Entonces ahí ya abarca pues, todas las actividades para concluir el proyecto, ¿cierto? Actividades como preparar informes finales, documentos sobre lecciones aprendidas, testimonios documentales de aceptación y demás. Desde acá en la gráfica podemos contemplar desde la puesta en marcha, la dirección que siempre se va a desarrollar durante todo el ciclo de vida del proyecto, el inicio del proyecto, bueno, aquí ya todas las actividades que se van a desarrollar en las fases, control de fase y demás, gestión, y aquí ya el cierre del proyecto. Y pues acá también miramos los responsables de junta de proyecto, comité de proyecto. Esto es desde la dirección, el gestor de proyecto, el director de proyecto y el equipo de proyecto. Bueno, otro de los elementos de la metodología son las temáticas. Entonces, dentro de las temáticas, pues son aquellos aspectos del proyecto que se necesitan para ser gestionados a través del ciclo de vida del proyecto, y pues estas están asociadas con las áreas de gestión y digamos que no se desarrollan de manera transversal, ¿sí? Durante todo el ciclo de vida del proyecto. Dentro de esas temáticas tenemos pues el caso de negocio, ¿sí? El caso de negocio, pues, recordemos, es como un documento donde vamos a tener la justificación comercial documentada y validada del proyecto durante todo el ciclo de vida del mismo. ¿Sí? Entonces ahí surgen cuestionamientos como cuál es la razón para realizar el proyecto, o sea, respuesta a esos cuestionamientos, cuál es la razón para realizar el proyecto, cuáles son las motivaciones del negocio, qué beneficios generará el proyecto a la organización y demás. La otra temática es la organización. Entonces, la organización, pues allá se definen los roles, las responsabilidades mediante una estructura organizacional o un organigrama. Tenemos
bueno, ahí en esa organización, recordemos, con base al principio también de gestión por excepción, o sea, para dar respuesta a quién es el responsable del proyecto, se define cuáles son los roles y responsabilidades de los interesados, ya sea de los usuarios, de los proveedores o del negocio, de la organización en sí, eh, quién va a patrocinar el proyecto, quién será el gerente, entre otros elementos, eso se define en la organización. La otra temática es la calidad, entonces, pues el proyecto siempre debe buscar la mayor calidad de cada uno de los entregables, ¿cierto? Conforme a los objetivos esperados. Tenemos los planes, pues que digamos que se deben documentar todo lo que suceda, tener un plan específico para cada fase con relación al alcance, a los equipos necesarios, equipo humano, los recursos, a las actividades que son necesarias para crear los productos en las diferentes fases. Y esto pues se puede ir actualizando, ¿no? Esta es una de las ventajas que tiene esta metodología, que nos permite esa adaptabilidad de ir actualizando, digamos, esos requerimientos, esas novedades durante las fases que vayan surgiendo. Entonces recordemos que pues, de manera general existen tres tipos de planes, que es el plan de proyecto, el plan de fase y el plan de equipo. La otra temática es el riesgo, entonces pues, se debe contemplar, se va a hacer esa identificación, ese análisis de riesgo en cada una de las fases del proyecto, teniendo revisiones periódicas durante todo el proceso. ¿Sí? O sea, se debe atender, gestionar y planear esa gestión de los riesgos, ¿sí? Contemplando qué riesgos existen en el proyecto, qué sucede si ocurren, cómo se puede terminar, analizar, entender o reducir el impacto, qué acciones va a implementar la organización para minimizar esos riesgos y gestionar esos riesgos de manera adecuada. La otra temática es el cambio. Entonces, el, el cambio, pues esta es una metodología que nos permite la adaptabilidad, que nos permite estar en constante mejora. Entonces, el proyecto tiene que adaptarse y establecer como esas acciones para poder enfrentar esos cambios que puedan surgir. Entonces, aquí vamos a definir cómo podemos gestionar el cambio, cómo podemos evaluar esos cambios, cómo podemos actuar frente a esos cambios de manera pertinente. La otra temática es el progreso. Entonces, siempre se debe llevar un análisis continuo de cómo se está progresando, de cómo está evolucionando, ¿sí? Entonces, consiste en eso, determinar y hacer un análisis, un seguimiento de cómo está transcurriendo, cómo está evolucionando el proyecto, ¿sí? Entonces, debemos definir ahí cómo vamos a controlar el proyecto, cuándo se realizará la presentación de informes, eh, cómo hacer como ese contraste entre lo que se ha ejecutado versus la línea base, ¿cierto? Para mirar posibles desviaciones y posibles acciones de mejora. Entonces, eso nos sirve para verificar la evolución del proyecto, establecer estrategias de seguimiento, de control a esas desviaciones que puedan surgir con base a la línea base original. Bueno, es una metodología para gestionar proyectos que se basa en procesos, ¿cierto? Digamos, con un enfoque más adaptativo, pero sin embargo es muy rígido, sigue siendo un poco rígido, o sea, porque es muy estructurado. Algunas críticas que tiene el modelo es que es muy burocrático, que pronto se dificulta algunas acciones, pero digamos que en términos generales, pues favorece la adaptabilidad, aunque sigue siendo rígido. Eh, se caracteriza porque tiene una estructura de esos elementos clave que mencionábamos, de los principios, los temas, los procesos, que deben seguirse para la gestión de los procesos. Eh, Se basa en un enfoque hacia la adaptación, eh, sin embargo, requiere una documentación en cada etapa del proyecto. Entonces, esa es una de las críticas, que es muy rígido en esas situaciones. En tanto, comparando con otros marcos de trabajo para la gestión de proyectos, pues, por ejemplo, Scrum, la documentación es mínima y se enfoca más a esa comunicación verbal y a los artefactos de trabajo. Eh, entonces, digamos que algunas diferencias con otros modelos. En cuanto a los roles y responsabilidades, pues en Prince2 pues, están claramente definidos en roles como el Project Board, Project Manager y Team Manager. Eh, con relación a los cambios, pues sí hay una adaptabilidad, pero es moderada, ¿sí? Entonces se permite la adaptación, pero sigue siendo un proceso muy rígido, muy formal, aún, ¿sí? En comparación con otras metodologías ágiles, por ejemplo, como por ejemplo Scrum. Eh, y digamos que su uso común es más hacia proyectos gubernamentales, sobre todo en Gran Bretaña, pero hay otras organizaciones que lo han implementado, organizaciones como la ONU. También tiene digamos, una gran cabida, una gran demanda en algunos proyectos también del orden de tecnología, también es muy usado en ese campo. Bueno, a continuación, la compañera Catherine nos va a socializar un caso. Bueno, vamos a revisar ahora el caso de estudio. En este momento tomamos para el ejercicio de Prince2 el plan de gestión de obra bajo la metodología dedicada a una empresa del sector de la construcción. Bueno, este proyecto tuvo como principal solución la mitigación de procesos que se presentaban en el entorno de la empresa por la falta de conocimiento con relación a los roles y actividades del personal. Partiendo de la identificación temática que nos mencionaba José acerca del modelo de Prince2, podemos identificar pues, una adaptación al entorno del proyecto, donde se parte de unas temáticas, unos procesos y unos principios. ¿Cómo podemos empezar a analizar un caso de estudio? Primero que todo, a través de identificar esa justificación comercial o ese business case, donde se analice si realmente la empresa tiene sentido desde el punto de venta empresarial. Seguido a ello, el análisis de las fases. Para este caso, pues la fase principal son los roles y responsabilidades definidas, lo cual nos permite la búsqueda de personas con experiencia o teniendo en cuenta aquellas lecciones o proyectos anteriores que puedan fomentar
como el conocimiento y el desarrollo dentro de nuestro proyecto. Asimismo, pues tener claro dentro de esas fases de gestión cómo vamos a, o cuál vamos a priorizar, en este caso el plan de proyecto, el plan de fases o el plan de equipo, y teniendo en cuenta siempre las apreciaciones o los conceptos a llevar dentro de una junta de proyecto que nos permita definir aquellos beneficios y costeos que se requieren para la implementación. Digamos que dentro del ejercicio, como principal medida, se tuvo en cuenta todo lo relacionado con los roles y experiencias definidas. Como lo podemos mencionar acá, existen algunas tolerancias establecidas basadas en tiempo, en coste, en alcance, en calidad, en beneficios y riesgos. Y todo esto pues, nos lleva a un enfoque definido, donde pues lo que queremos llegar a través de este plan de gestión de obra que quiere hacer esta empresa es tener unos propósitos claros, y parte de tener esos propósitos claros es encontrar realmente la adaptación del entorno, conocer el tamaño o el complejo principal de su compañía, las capacidades del personal, esa complejidad o importancia que tiene en el desarrollo de las funciones de cada una de las personas que hacen parte de ella. Y pues acá, digamos que lo que hicieron ellos fue inicialmente lograr identificar las falencias que tenían los colaboradores. Hicieron unas encuestas y una toma de datos en donde recopilaron que el 93% de sus colaboradores no contaban con más de 4 años de experiencia, donde el 6% estaba entre 4 y 7 años de experiencia y menos del 1% contaban con más de 7 años en el sector de la construcción. Finalmente, por otro lado, el tema de la calidad es un elemento fundamental en todo tipo de proyectos. Este plan de gestión de obra, digamos que a través de la metodología del Prince2 se establece unos estándares de calidad esperados y definidos para cada actividad y controles, pero también es importante garantizar que esos entregables sean de alta calidad y que cumplan con los requisitos establecidos. Dentro de esos procesos es importante también mencionar que la lluvia de ideas y los planteamientos claros dentro de la metodología del Prince2 son recursos fundamentales al momento de la evaluación y el desarrollo de las actividades. Por otro lado, es importante resaltar el cumplimiento final en la correcta ejecución del caso de estudio, lo que proporciona una estructura clara en el enfoque orientado hacia la calidad. Dentro de este caso de estudio, el PRINCE2, lo que nos permitió al final del ejercicio o dentro de esta metodología fue una adaptación segura dentro de esa estructura que podría estar analizando la compañía a través de este plan de gestión de obra. Entonces, pues digamos que para cerrar un poco el concepto, estos controles del proyecto basados en una escala desde la metodología de PRINCE2, lo que nos está permitiendo es garantizar la manera útil de que a partir, a partir del conocimiento del director de proyecto pueda priorizar y tener una base adecuada desde la documentación primordial como fuente de su actividad principal para la adaptación del entorno. Es una metodología que además permite un análisis y un contexto específico para cualquier proyecto. Realmente, a nivel de este caso de estudio, permitió minimizar los reprocesos en las actividades operativas, puesto que las actividades efectuaban reprocesos dentro de la planificación, dentro de la ejecución y dentro del control, por la falta de conocimientos de responsabilidades y roles. Adicional a ello, pues no generaban valor en la definición de sus objetivos, de sus resultados y de sus recursos. Y realmente estas son fases que se deben priorizar desde el desarrollo de cualquier proyecto para garantizar que tenga un caso de éxito esperado. Muchas gracias. Este ha sido como el caso que quisimos tratar. Esperamos que sea de su mayor agrado.